Soy un fracaso, yo no soy actriz. Existencialismo. La tarea fundamental de la filosofía existencial está definida por el intento de explicación de la existencia humana concreta. El existencialismo o filosofía de la existencia se caracteriza por sostener que, primero, la existencia debía entenderse ante todo como la existencia del ser humano. Tercero, la filosofía de la existencia era pensada como una filosofía dinámica, pues no era un modo de existencia estático, sino que era un constante devenir, un permanente llegar a ser. Heidegger estableció ser y tiempo, donde el concepto de ser era el más universal y vacío que pudo haberse hallado, pero también es el concepto supuestamente más comprensible. Ahora bien, dar una definición de dicho concepto era algo imposible, por lo cual, según Heidegger, la historia de la metafísica era en el fondo la historia del olvido del ser. Heidegger dijo que la metafísica occidental desde Aristóteles se había encargado únicamente de investigar el ente y se había olvidado por completo de su pregunta esencial, que era el ser. Para Heidegger, el hombre poseía preeminencia ontológica respecto a los demás entes, por el simple hecho de poder preguntarse acerca del sentido del ser. Por eso, la pregunta sobre el ser y su sentido debía ser planteada desde un análisis fenomenológico de la existencia humana. El ser hombre consistía fundamentalmente en existir, o en otros términos, su esencia es existir. Dado que era imposible dar una definición del ser humano concreto, era preciso elegir un término que pudiera designar al ente humano que pusiera de relieve este hecho. El Dasein tiene un modo de existencia en el que existe antes de ser un ente determinado. La preeminencia óntica del ser humano consiste en que no es un ente entre los entes, sino una pura tendencia a ser o la posibilidad de ser el mismo o no serlo. El ser ahí es esencialmente el ser en el mundo. El reconocimiento de su mundanidad es la primera característica ontológica que dicho ser posee. El ser en el mundo con era la segunda característica del ser ahí, pues con las cosas útiles aparecen otros usuarios que quieren realizar unas mismas posibilidades en el mundo. El estar en el mundo del ser ahí se define como cuidado si es en relación con el ser ahí, y se define como preocupación solo si se relaciona con objetos útiles. Cuando el ser ahí descubre la razón fundamental de encontrarse en el mundo, es cuando trasciende del ámbito cotidiano de preocuparse por lo material y por los demás. Descubre la angustia de verse arrojado en el mundo. La angustia es la experiencia humana fundamental, porque a raíz de ella es que el ser humano puede tener una experiencia radical. Si el hombre es un ser para la muerte, entonces es la muerte misma la que le da la verdad absoluta al ser. De esa experiencia nace el carácter irreversible de nuestras decisiones, y con ello al reconocimiento de la libertad y la responsabilidad del ser. Jean-Paul Sartre nació en París, Francia, en 1905. En 1938 publicó su obra La náusea, quizás una de las obras más representativas del existencialismo francés. En ella elabora de manera novelística los temas centrales como el absurdo, la libertad y la angustia. En 1943 publicó su obra El siglo de nada, quizás para muchos la obra cumbre de su pensamiento. En 1945 fundó la revista Tiempos Modernos y se unió al Partido Político Comunista Francés. Movido por un fuerte compromiso político y por un inconformismo, rechazó en 1984 el Premio Nobel de Literatura. Sus principales obras fueron El ser y la nada, Las moscas, Los caminos de la libertad, La náusea y A puerta cerrada. Para Sartre, la experiencia de la nada es la experiencia de la muerte. La muerte es la nada vivida.
En casos como la ausencia de lo que se ama o el deseo de algo inalcanzable se puede apreciar la nada. Entonces así el hombre conoce y comprende el verdadero significado de la nada. La nada ha tenido una larga historia dentro de la filosofía, en especial en la filosofía cristiana y en la metafísica. La existencia de Dios se explica mediante la nada. Por eso Sartre quiso crear como una filosofía sin Dios, a lo que llamó el existencialismo ateo. El ser en sí y la náusea. La noción de intencionalidad implicaba que la conciencia siempre era conciencia de algo, pero de algo que no era a su vez conciencia. El ser en sí, es decir, los objetos que trascienden la conciencia, no eran en definitiva la conciencia misma. La conciencia, al ser pura intencionalidad, era en sí misma un vacío, una pura nada, mientras que el ser en sí era la realidad fuera de la conciencia. La náusea era el sentimiento que invadía al hombre cuando descubría la radical contingencia y lo absurdo de todo lo real. Tal experiencia surgía cuando las cosas se presentaban ante la conciencia sin la acostumbrada intensidad, debido al tedio vital que hacía que la vida humana se presentara sin un objetivo existencial claro. Tal experiencia de ausencia de sentido está magistralmente expuesta en la novela La náusea. Sartre demostró que si la vida humana carece de sentido, ello también anula el sentido de todas las cosas. Si la vida humana no tiene razón de ser, nada tiene una razón de ser. Para Sartre, la libertad humana era un hecho absoluto. Nada de lo acontecido en el pasado condicionaba el estado actual de los seres humanos. Lo que los hombres decían siempre dependen de ellos, incluso las interpretaciones que le den a su propio pasado. Para Sartre no existen los hechos brutos, sino más bien hechos a los cuales la conciencia dota de sentido. Si la conciencia es la que dota de sentido a la realidad, las conductas humanas no se escapan de esta condición. Podemos en muchas ocasiones predecir las conductas de los demás, no porque estas conductas tengan un orden predeterminado, sino más bien porque conocemos el sentido que esas personas le dan a determinados hechos y actos. Las decisiones humanas siempre están condicionadas por el motivo más fuerte. Esto no quiere decir que no dependan de los seres humanos aquello que se elija. Antes, por el contrario, los motivos que dirigen las conductas humanas son fortalecidos por ellos mismos. Incluso cuando se actúa por el motivo más débil, se hace porque se considera que es lo mejor. También se puede actuar sin ningún motivo solo para demostrar que se es libre. Al escoger realizar tal o cual acción, los hombres seleccionan qué cosas son más valiosas. De ahí que las acciones humanas se realicen en función de determinados valores. Los valores no se escogen porque sean valiosos, sino que son valiosos porque se escogen. Al comprender esta situación se genera en el hombre un sentimiento de angustia, al comprender la falta de valores que no proceden de ninguna elección. La mala fe consistía en mentirse a sí mismo, es decir, como enmascarar una verdad que resulta desagradable y también un error presentarlo como algo agradable. Con la muerte de Dios, como lo plantea Nietzsche, es donde aparece el existencialismo como lo denomina Sartre. Sartre es reconocido y odiado por su famosa frase "el infierno son los otros". Con esta frase él nos muestra cómo siempre nos han infundido una falsa moral de libertad, pues siempre nos han dicho que somos libres de hacer lo que queremos, pero siempre nos ponen normas, así que terminamos haciendo lo que en realidad quiere que los otros que hagamos, lo que supone que es lo bueno y lo que debemos hacer. Por lo tanto, en realidad siempre hacemos lo que los otros quieren por no ser juzgados o castigados. Y esto hace que los otros se conviertan en nuestro infierno. El pesimismo presente en el ser y la nada fue atacado por varios intelectuales, entonces Sartre se vio como en la necesidad de defender su posición, creando así una filosofía existencialista positiva. Tal propuesta apareció desarrollada en una conferencia de 1946 llamada "El existencialismo es un humanismo". En ella desarrolló la intersubjetividad, que sirvió como una propuesta moral para hacernos saber que todos los hombres teníamos que asumir la responsabilidad de nuestros actos.